Hola amigos, soy Fernando de la Mar en Calma y es un gusto para mí estar con vosotros a lo largo de esta formación teórica para el curso de licencia de navegación. En este vídeo vamos a ver todos los conceptos teóricos que tenéis que adquirir para este título y recordaros que se complementa con las 4 horas de navegación que haréis a bordo de una de nuestras embarcaciones. Vamos a empezar con nomenclatura náutica, vamos a ver definiciones y conceptos que iréis poco a poco adquiriendo con el uso. Vamos a empezar por hablar del casco de la embarcación. El casco se define como el cuerpo principal de un barco. No incluye elementos móviles como pueden ser la arboladura, es decir, los mástiles, los motores, los pertrechos, que son los recambios, ni las superestructuras como pueden ser el puente de navegación, las casetas, etc. Atendiendo al número de cascos que puede tener una embarcación, vamos a diferenciar dos bloques de barcos. Primero, los monocasco. Los monocascos son todos los barcos que tienen un único casco, es decir, la gran mayoría. Y los multicascos, que son barcos que tienen 2 o 3 cascos. Los barcos con 2 cascos se conocen como catamaranes y los barcos que tienen 3 cascos, trimaranes. La cubierta. La cubierta es la tapa que cierra el casco de un barco. Se define como cada uno de los pisos que hay en una embarcación y por los que podemos caminar. La proa. La proa es la parte delantera de nuestro barco. También lo utilizamos para indicar una dirección. Cuando decimos vamos a poner proa a un puerto, significa que vamos a dar rumbo hacia un puerto. La popa es lo contrario, es la parte trasera de nuestro barco y es donde generalmente van instalados el timón y la hélice. Línea de crujía es una línea imaginaria, es un plano que divide el barco en dos mitades simétricas, el lado de estribor y el lado de babor. Babor es el sinónimo de izquierda, es la parte izquierda del barco mirando de popa hacia proa. Y estribor es el sinónimo de derecha y es la parte que queda a la derecha de nuestra embarcación si miramos desde popa hacia proa. Los costados del barco son cada uno de los lados, es decir, tenemos el costado de estribor y el costado de babor, van de proa a popa en cada uno de los lados. Las amuras son los laterales de la proa, tenemos también amura de estribor y amura de babor. Aletas es lo mismo pero en la popa, son los laterales de la popa, tenemos la aleta de estribor y la aleta de babor. Y por último tenemos los traveses, que sería la porción del barco que queda entre la mura y la aleta de cada costado, es decir, el través de estribor y el través de babor. Al igual que ocurría con la proa, podemos utilizar el término través para marcar una dirección. En este caso se refiere a una perpendicular a nuestra línea de crujía. Línea de flotación. Es la línea sobre la que flota nuestra embarcación. Va a variar en función del calado. Esto va a depender del peso que tengamos en la embarcación, así como de la salinidad del agua. La línea de flotación nos va a dividir el casco de la embarcación en dos partes. La obra viva o carena, que es la parte sumergida, la parte mojada de nuestra embarcación, y la obra muerta, que es la parte del casco, ojo, solo parte del casco que queda por encima de la línea de flotación. No incluiríamos ninguna superestructura que esté sobrecubierta, solo parte del casco. La bañera. La bañera es el término que utilizamos para definir el espacio, el área que nos queda a popa de la embarcación. Es donde hacemos la vida, donde estamos manejando la embarcación, donde estamos disfrutando de nuestra salida. Imbornales, portillos, escotillas y lumbreras. Imbornales. Los imbornales son unos orificios que tenemos practicados en nuestra embarcación por encima de la cubierta o en la propia bañera de la embarcación y sirven para desalojar el agua acumulada. ¿Por qué se puede acumular agua dentro de un barco? Bueno, pues puede ser cuando pasamos la manguera en puerto, cuando llueve
o cuando tenemos un roción, es decir, una ola que embarca y que nos acumula agua dentro del barco. Este agua tiene que salir muy rápidamente porque si no puede hacer peligrar la estabilidad de nuestro barco. Portillos, escotillas y lumbreras son sinónimo de ventanas, pero ventanas con definiciones diferentes. Empezamos por los portillos. Son las ventanas verticales que sirven para dar luz y ventilación. Son ventanas pequeñas que se pueden abrir y que su función es la que hemos dicho, dar paso de luz y ventilación. Las escotillas son más grandes que los portillos, son horizontales y suelen ir enrasadas en cubierta. Son más grandes porque también sirven para luz y ventilación, pero también pueden servir para el paso de personas y objetos. En muchas ocasiones se utilizan como vías de escape en caso de una emergencia en el interior de nuestro barco. ¿Y las lumbreras? Las lumbreras son unas estructuras que van colocadas en cubierta con una tapa de cristal. Es decir, en este caso, la tapa de cristal no va enrasada en cubierta, sino que va sobreelevada, va por encima de la cubierta. También sirven para dar luz y ventilación, así como el paso a zonas interiores de nuestro barco. Pasamanos. Los pasamanos son unos asideros que colocamos sobre la estructura de nuestra embarcación y que nos sirven para sujetarnos cuando caminamos por la embarcación, para movernos con seguridad y para no tener problemas, no caernos al agua. Guardamancebo y candelero. Esto es un sinónimo de una estructura en forma de barandilla. El guardamancebo sería la línea horizontal, el asidero por donde nos sujetamos, y los candeleros serían los soportes verticales que dan la estructura a toda esta forma, como decimos, como de barandilla. Guardamancebo, la palabra viene de guardar al mancebo, de proteger al mancebo, de proteger al niño. Entonces, bueno, pues la función es evitar que nos caigamos al agua. Seguimos con la estructura. Vamos a ver cuál es la estructura en la fabricación del casco de un barco. Primero empezamos por la quilla. La quilla es un refuerzo longitudinal. Está colocado en la parte más baja del barco y sirve de base y apoyo a toda la estructura del barco. Es como la columna vertebral. Sería la parte que tocaría a fondo cuando nuestra embarcación ha embarrancado. En los veleros, adicionalmente, en la quilla se une la orza. La orza tiene una función adicional que es el contrapeso para un velero, para que no vuelque. Seguimos con los baos. Ya tenemos la quilla como refuerzo longitudinal, las cuadernas como refuerzo transversal. Los baos son también refuerzos transversales que atraviesan el barco de lado a lado y que se apoyan sobre las cuadernas. Su función es sujetar el peso de la cubierta y pueden ser rectos o tener brusca. Cuando tienen brusca es que tienen una curvatura. La borda. Seguro que os suena la expresión de tirar algo o a alguien por la borda. Pues la borda es un refuerzo longitudinal que va colocado en la parte superior del costado de nuestro barco y sobre la cubierta. Tiene función de refuerzo y a la vez como medida de seguridad. El plan es el sinónimo náutico de suelo. Es el suelo más bajo e interior por el cual podemos caminar dentro del casco de una embarcación. La sentina es un doble fondo en forma de pozo que está ubicado debajo del plan. Sirve como depósito para acumular el agua de los derrames, de filtraciones, etc. Tiene que ir conectado obligatoriamente a una bomba de achique para poder vaciar la sentina en caso de una inundación. Orificios y grifos de fondo. Seguramente si nos imaginamos un casco se nos hace extraño pensar en que tenga agujeros. Bueno, pues esa es la realidad. Tiene que tener agujeros porque hay paso del interior al exterior y al revés de agua y aparte ejes, tornillos y demás cosas que tienen que existir. Entonces, bueno, cuando tenemos estos orificios o agujeros siempre vamos a tener un grifo de fondo, vamos a tener una llave, una válvula para controlar la entrada y salida de agua y evitar posibles inundaciones. Es vital que todos los tripulantes de un barco conozcan la ubicación de estos grifos de fondo para, en caso de emergencia, actuar muy rápidamente, poder cerrar esa válvula y evitar un daño mayor como puede ser una inundación. Lógicamente, estos grifos de fondo requieren un mantenimiento preventivo,
Hay que engrasarlos, hay que moverlos, hay que utilizarlos y cada X años pues habrá que cambiarlos porque el material pues se va a deteriorar y puede que se rompa, entonces mejor prevenir. Vamos a ir viendo cuáles son estos agujeros, estos orificios que tenemos en el casco de nuestra embarcación. Empezamos por el escape del motor. Es como el tubo de escape de un coche. Es el agujero por el que salen al exterior los humos de la combustión del motor, así como el agua de refrigeración. Todos los motores marinos refrigeran con agua del medio, es decir, agua de mar en caso de estar en un mar o en un océano, o agua dulce en caso de lagos, pantanos, etc. Entonces, este agua hace un circuito de refrigeración y tiene que volver a salir. Entonces, el escape del motor es por donde sale, por donde vemos que se está escapando. Tiene que ser una práctica habitual siempre que arranquemos un motor, comprobar que el escape está funcionando y que está escupiendo agua. Si no está escupiendo agua, algo está pasando y debemos comprobarlo. La bocina es un conducto colocado en la zona del codaste de nuestra embarcación y a través del cual sale el eje del motor hacia el exterior para acoplarse con la hélice. El problema de este punto es que atraviesa un eje, entonces darle esa estanquidad pues es complicado. Solemos tener un sistema de prensa de estopas, una empaquetadura, unas juntas de expansión que, bueno, que al apretarse debidamente van a mantener una estanquidad apropiada de esa zona. Es una zona también a revisar de forma periódica porque el giro de este eje va a hacer que estas estanquidades se desgasten y cada X años también vamos a tener que cambiarlo. La forma de localizar una entrada de agua por la bocina es porque vemos que en la sentina está entrando agua y bueno, pues la limpiamos, la secamos y al de un tiempo vuelve a aparecer, pues uno de los puntos por los que puede entrar es por la bocina. Parecido tenemos la limera del timón, que es otro orificio también colocado en la zona del codaste de nuestra embarcación y en este caso atraviesa el eje del timón. Lo mismo, es un eje, es una parte móvil, entonces también tiene que tener un sistema de estanquidad para garantizar que no entre agua. Bombas de achique. Ya hemos dicho que todos los barcos que tienen sentina tienen que tener un sistema de achique, es decir, para vaciar el agua que se acumula dentro de la sentina y puede ser eléctrico o manual. Las bombas de achique eléctricas dependen de las baterías, dependen del motor, por tanto, en caso de un fallo eléctrico, un fallo de motor, no tendremos disponibles las bombas de achique eléctricas. Es muy recomendable siempre llevar a bordo un sistema de achique manual. Vamos a hablar ahora del equipo de fondeo. Uno de los elementos principales del equipo de fondeo es el molinete. El molinete es una maquinilla eléctrica o manual que se utiliza para las maniobras del ancla. Lo vamos a encontrar en barcos en los que ya el ancla tiene un cierto peso y no podemos manipularla a mano. Tenemos que tener en cuenta que si es eléctrico va a depender de las baterías del barco, es decir, del sistema eléctrico. Las partes principales de un molinete son el barbotén, el cabirón, el embrague y el freno. El barbotén es una corona dentada que podemos decir que se parece al plato de una bicicleta y que gira cuando accionamos el molinete. Su giro va a hacer que por la forma que tiene los eslabones de la cadena se vayan enganchando y podamos recuperar o soltar la cadena en las maniobras de fondeo. El cabirón es un tambor liso que también gira al accionar el molinete y en este caso va a servir para maniobrar los cabos, bien sean los cabos de la maniobra de fondeo o los cabos para amarrar la embarcación. El embrague sirve para elegir qué tambor queremos que gire, bien sea el barbotén o el cabirón. Y por último el freno es un sistema de seguridad para que durante la navegación o durante el fondeo el barbotén se quede fijo y no perdamos cadena. La línea de fondeo. La línea de fondeo es el tramo de cadena de cabo o combinación de ambos, que es lo más normal, que va a unir el ancla al barco. La normativa nos marca unos puntos que tenemos que tener en cuenta en relación con la línea del fondeo. Primero, nos dice que la longitud mínima de esta línea de fondeo tiene que ser igual a 5 veces la eslora de nuestra embarcación. Segundo, la longitud mínima del tramo de cadena tiene que ser igual a una eslora.
Y por último, es una excepción, los barcos de menos de 6 metros no tienen que llevar cadena. No obstante, nosotros recomendamos que sea cual sea el tamaño de la embarcación, que siempre llevemos un tramo de cadena, porque la cadena va a tener varias funciones durante el fondeo. Las principales es agarre en el fondo, los eslabones de la cadena se van a clavar en el fondo y van a mantener mejor la posición del barco. Y luego otra función muy importante de la cadena es peso de línea de fondeo dentro del agua y por tanto más le va a costar al barco desplazarse sobre el punto de fondeo. La línea de fondeo está sometida siempre a un medio marino, va a estar en contacto con agua de mar, entonces eso va a provocar un deterioro y va a precisar de una revisión continua de todos sus componentes, tanto del ancla como de la cadena como del cabo. En caso de que alguna parte esté dañada, pues habría que sustituirla. También existen anclas y cadenas de acero inoxidable. Las anclas son unos elementos muy pesados que se arrojan al agua desde una embarcación para que se entierren o enganchen en el fondo y evitar así que el barco se mueva durante el fondeo. Ya hemos visto que el ancla se une al barco mediante la línea de fondeo, que puede ser de cabo o de cadena. Las partes principales de un ancla son el arganeo. El arganeo es la pieza que une el ancla al cabo o cadena de la línea de fondeo. El arganeo tiene forma de grillete o de argolla. Es la unión entre el ancla y la línea de fondeo. Grillete de unión o de entalingadura. Es otro sistema de unión entre ancla y línea de fondeo. En este caso es un grillete giratorio, es como un quitavueltas y tiene la función de evitar que se enrede la línea de fondeo. La caña es el cuerpo del ancla, es la longitud del ancla. La cruz es la zona de unión entre la caña y los brazos. Puede ser fija o móvil. Y las uñas son los extremos de los brazos, tienen forma de punta para que se claven en el fondo, para que se agarren. Tipos de ancla. Vamos a ver diferentes tipos de ancla dependiendo de en qué tipo de fondo vamos a fondear. El ancla de almirantazgo. Este es un ancla con un cepo plegable. Si os fijáis, tiene un brazo perpendicular a la caña del ancla. Es un brazo que se quita y se pone. Eso hace que sea un ancla difícil de manejar, engorrosa. Es un ancla antigua y que hoy en día está en desuso. La podemos ver en embarcaciones clásicas. Es un ancla que tiene 4 puntos de agarre, son las 2 uñas y los dos extremos del cepo, entonces nos aseguramos que siempre un punto va a enganchar en el fondo porque están en perpendicular, pero bueno, lo principal es eso, es un ancla que está prácticamente en desuso. Según la normativa del BOE, no nos van a preguntar en el examen sobre este ancla. El ancla de arado. El ancla de arado es un ancla que no tiene cepo y solo tiene una uña. Su forma nos recuerda mucho a un arado del campo y es un ancla muy apropiada para fondos de arena y fango, no para roca. En roca se puede enganchar y la podemos perder. Ancla de patente. Es el ancla quizás más utilizada, es la más vista. Es un ancla que tiene la cruz móvil, es decir, tiene articulación entre la caña y los brazos, tiene 2 uñas y en ocasiones puede tener también un cepo. Si nos fijamos, es un brazo perpendicular a la altura de la cruz. Y por último está el rezón o el arpeo, que es un ancla con 4 o más uñas y es la más eficaz para fondos rocosos. ¿Por qué? Porque sus uñas en forma de varilla no tienen esa forma de anzuelo, entonces va a hacer que en caso de que enganchemos en zona de roca, que se suelte muy fácil. Por el contrario, no es un ancla apropiada para fondos de arena o de fango porque no se engancharía bien. Maniobras con el ancla. Terminología relacionada con las maniobras del ancla. Virar. Virar es sinónimo de recuperar o subir la cadena. Filar es lo contrario, es soltar cadena. Ancla a la pendura. Esta expresión significa que el ancla está colgando por la proa. Ancla a pique. Está en la vertical de la proa y tocando el fondo. Levar. También sinónimo de subir cadena y ancla. Zarpar. Decimos que el ancla zarpa cuando se suelta del fondo. Y clara y libre es la expresión que utilizamos cuando vemos que sale del agua y no viene liada con nada.
Seguimos con el timón. El timón es un apéndice que se coloca en la porpa de la embarcación y sirve para mantener o modificar el rumbo de nuestro barco. Tiene un eje que se llama la mecha y habíamos dicho, importante, que la limera es el agujero por el que el eje del timón atraviesa el casco, es decir, el agujero por el que la mecha atraviesa el casco. Para mover un timón vamos a utilizar diferentes sistemas dependiendo del tamaño de la embarcación. La caña, que se utiliza en barcos pequeños, es un brazo perpendicular directamente unido a la mecha del timón. Una rueda, un volante, se utiliza para barcos más grandes, en el que por medio de unos cables, que se llaman guardines y poleas, vamos a transmitir el movimiento de la rueda a la pala del timón. Y por último, los sistemas electrohidráulicos que se utilizan en barcos ya muy grandes, en los que la pala del timón tiene mucho peso y requieren de esta ayuda para moverlos. También tenemos que decir que vamos a ver dos tipos de timones: timones ordinarios y timones compensados. Esta clasificación la vamos a hacer en base a por dónde pasa la mecha por la pala del timón. Si la mecha pasa por la parte de proa del timón, va a ser un timón ordinario. Si la mecha pasa más o menos por el centro de la pala del timón, se va a llamar un timón compensado. La diferencia es que un timón compensado requiere menos movimiento de caña o de rueda para conseguir un buen efecto de caída del rumbo de la embarcación. Aquí vemos dos figuras, dos embarcaciones, el caso A y el caso B. En el caso A nosotros queremos ir hacia babor, por tanto tenemos que meter la pala del timón hacia babor. Si queremos meter la pala del timón hacia babor, tenemos que llevar la caña del timón hacia estribor. En el caso B, queremos ir hacia estribor, por tanto tenemos que llevar la pala del timón hacia estribor. En este caso, tendremos que meter la caña del timón hacia babor. El gobierno con rueda es un gobierno más sencillo, ya que intuitivamente lo que hacemos con la rueda es lo que va a hacer la pala del timón, y se asemeja a un coche, y ya se utiliza en barcos medianos o grandes. La característica principal es que el timón va a la misma banda que la rueda, es decir, si queremos ir hacia estribor, solo hay que girar la rueda hacia estribor. Si queremos ir hacia babor, tenemos que girar la rueda hacia babor. En el esquema de la derecha vemos cómo desde la rueda hacia la mecha del timón tenemos un juego de cables y de poleas que van a transferir ese movimiento. Estos cables se llaman guardines y puede ser una avería típica que podemos leer mucho sobre barcos que han tenido averías de guardines, y es que el cable se rompe. Entonces puede ser uno de los elementos que tenemos que llevar a bordo para sustituir en caso de avería. Todos los barcos que tienen rueda, en caso de avería, hay un sistema de acceso directo a la mecha para que podamos seguir moviendo la pala del timón. En este caso estaríamos cancelando el sistema de rueda y uniendo una caña directamente a la mecha del timón podríamos seguir gobernando la embarcación con el sistema de caña. Seguimos con la hélice. La hélice es el sistema de propulsión más habitual en las embarcaciones y que consiste en un núcleo al que se unen dos o más palas. Las palas se dice que tienen forma helicoidal y todo el conjunto va a girar por la acción del motor, ya que el motor está unido a la hélice mediante un eje. Vamos a diferenciar dos tipos de hélice en base a su giro. Vamos a hablar de las hélices destrógiras, que son las que tienen paso o giro hacia la derecha para que el barco avance, y las levógiras, que son las de paso o giro hacia la izquierda para que el barco avance. Esto lo clasificaremos siempre mirando desde popa hacia proa. Es importante destacar que una hélice destrógira que gira hacia la derecha para que el barco avance, si queremos que el barco retroceda, va a girar hacia la izquierda, pero no se va a definir como levógira, se definiría como una hélice destrógira girando hacia atrás. Lo mismo ocurre con la hélice levógira. La hélice levógira tiene que girar a izquierdas para que el barco avance. Si queremos que el barco retroceda, girará a derechas, pero no se definiría como destrógira. Sería una hélice levógira que gira hacia atrás. Seguimos con las dimensiones del barco. La eslora máxima
es la máxima longitud de la embarcación medida desde el punto más saliente de la proa hasta el punto más saliente de la popa. En el caso de la licencia de navegación, este título nos habilita al manejo de embarcaciones de 6 metros de eslora. La manga máxima es la máxima anchura de la embarcación. El puntal. El puntal es la altura máxima del casco. Va desde el canto superior de la quilla hasta la cubierta principal, es decir, no incluye el tamaño de la quilla. El francobordo es la altura que va desde la línea de flotación hasta la cubierta superior. Ya hemos dicho que la línea de flotación modifica su posición según el calor de la embarcación, por lo tanto el francobordo también va a variar. El calado es la distancia que va desde la línea de flotación hasta el canto bajo de la quilla. Aquí sí incluimos el tamaño de la quilla. El desplazamiento es el peso de la embarcación en toneladas. Vamos a ver el desplazamiento máximo, que sería el peso máximo incluida toda la capacidad de carga, y el desplazamiento en rosca, que sería el barco completamente vacío, como sale de astillero. Terminamos con terminología. Escorar es una inclinación lateral por efecto del viento, de la mar o por un reparto de pesos. Adrizar es el efecto contrario a la escora, es recuperar la verticalidad. Barlovento es el lado por el que viene el viento y sotavento es el lado contrario, es decir, por donde se escapa el viento. Vamos con el segundo tema, elementos de amarre y fondeo, y vamos a empezar por los elementos de amarre. Recordamos que amarrar una embarcación consiste en unirla a un punto fijo por medio de las amarras. Los norais y los volardos son las piezas que nos vamos a encontrar en los muelles y que van a servir para el amarre de las embarcaciones. Reciben diferente nombre ya que tienen forma distinta. Definimos el noray como elemento de amarre que es simétrico respecto de un eje vertical. El volardo no es así, el volardo es asimétrico. También podemos amarrar las embarcaciones en boyas, que son elementos flotantes que no solo sirven para la señalización, sino también para el amarre. Las boyas, para mantener su posición, están unidas al fondo mediante un muerto. El muerto son sistemas pesados que mantienen las boyas en posición y también las coderas de amarre en ciertos puertos. Vamos a ver ahora cuáles son las ayudas que tenemos que llevar a bordo para ayudar en las maniobras de amarre. Primero, las defensas. Las defensas son unas ayudas inflables o de materiales blandos que ayudan en la protección de la embarcación contra roces o golpes de otras embarcaciones o contra los muelles durante las maniobras de atraque. El bichero. El bichero es una percha de madera o aluminio con una punta con forma de gancho y que sirve para ayudar en estas maniobras, bien para empujar, bien para acercarnos o para recuperar un cabo que se ha caído al agua. Los cabos ya hemos dicho que son los elementos que utilizamos para unir la embarcación a los puntos fijos de amarre. Se definen como las cuerdas utilizadas a bordo y que según su grosor o mena van a constar de 2, 3 o hasta 4 cordones trenzados. Las partes de un cabo son el chicote es el extremo libre o punta de un cabo, el firme es el extremo que hemos sujetado al elemento de amarre, y por último el seno. El seno es la longitud libre que queda entre los dos chicotes o entre el chicote y el firme. Según su función a bordo, tenemos cabos de muchísimos materiales. La gaza es la figura en forma de lazada que vamos a hacer con el chicote del cabo por medio de un nudo o una costura. La función de esta gaza es encapillar o hacer firme el cabo en el elemento de amarre. En la figura de la izquierda se muestra cómo hay que encapillar una gaza cuando el noray ya está ocupado por otras amarras. Como vemos, antes de encapillar la gaza azul, lo que tenemos que hacer es meterla por dentro de las otras dos gazas que ya están hechas firmes. Una vez que hemos pasado la gaza por estas dos gazas ya existentes, podemos encapillar el cabo. De esta forma conseguimos que cualquiera de los tres cabos se pueda desencapillar sin molestar a los restantes. Vamos a ver cómo se llaman los elementos que tenemos a bordo para amarrar nuestros cabos. Dependiendo de su forma, vamos a tener dos piezas diferentes, las bitas y las cornamusas. Ambas, como ya hemos dicho, sirven para amarrar los cabos a bordo de nuestra embarcación. La diferencia entre estas dos piezas está en su forma
y para acordarnos diremos que la cornamuse es la que tiene forma de T. Vamos a seguir con los nudos. El nudo llano es el nudo que utilizamos para unir dos chicotes de igual mena, es decir, de igual grosor. La vuelta de rezón es el nudo que se utiliza para unir el rezón o el arpeo a la línea de fondeo. El ballestrinque es el nudo que utilizamos para colgar una defensa. El as de guía es el nudo que utilizamos para formar una gaza. Fondeo. Definimos el fondeo como la maniobra que consiste en dejar caer al fondo un ancla con su correspondiente línea de fondeo, es decir, cabo y cadena, para que de esta forma la embarcación quede agarrada en el fondo y se impida su desplazamiento sobre el propio fondo. Es una maniobra alternativa al atraque y lo más importante es que nunca debemos asemejar una embarcación fondeada a un barco amarrado, ya que durante el fondeo tenemos elementos externos como son las mareas, los vientos y las corrientes que pueden hacer que la embarcación se desplace. Los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un fondeo son los siguientes. Primero, tenemos que elegir una zona habilitada para el fondeo, es decir, una zona permitida. Esta información la vamos a obtener de una carta náutica o de un derrotero. Otro dato muy importante es la profundidad o la sonda del lugar de fondeo, para saber si tenemos capacidad suficiente, si tenemos metros suficientes de línea de fondeo para fondear con seguridad. Tercero, la naturaleza del fondo o el tenedero, es decir, ¿qué tal es ese fondo para fondear? ¿Se va a sujetar nuestro ancla? ¿Qué tipo de ancla necesitamos? Etcétera. Cuarto, condiciones meteorológicas, los vientos, corrientes y mareas reinantes de la zona. Quinto, que ofrezca un buen abrigo o protección. Elegiremos siempre lugares protegidos, que nos tapen de los elementos meteorológicos adversos. Y por último, las condiciones de tráfico marítimo. No fondearemos en zonas en las que el tráfico marítimo es denso. Tenedero. Tenedero es la palabra que utilizamos para describir el lugar en el que vamos a fondear, es decir, para decir si es un buen o un mal tenedero, saber si es un buen o un mal lugar para fondear. Hay buenos y malos tenederos. Los buenos son los de arena y fango compacto. ¿Por qué? Porque en ellos el ancla se va a agarrar muy bien. Tenemos malos tenederos como son los de piedra o fondos con desnivel, porque en ellos el ancla o se va a enganchar para siempre o no va a enganchar, se va a ir moviendo. Como ya hemos dicho, tenemos que elegir siempre tenederos con buen abrigo y nunca dejaremos la embarcación sola. Como anécdota, informaros que cuando alquilamos una embarcación, uno de los puntos que firmamos en la cláusula del contrato de alquiler es que no podemos dejar la embarcación abandonada durante el fondeo. También es importante que durante toda la maniobra de fondeo tengamos referencias visuales a puntos de tierra y utilicemos el GPS para comprobar que nuestra posición se mantiene. Vamos a describir la maniobra de fondeo a la gira. El fondeo a la gira es el fondeo con un solo ancla y se llama así porque la embarcación puede girar dependiendo de las condiciones de viento, de corrientes y de mareas. Primero, elegiremos el punto de fondeo. Ya hemos dicho que tenemos que investigar en la carta náutica y en el derrotero para conocer los puntos habilitados para el fondeo. Nos acercaremos proa al viento o a la mar con poca arrancada. Todas las maniobras de fondeo deben hacerse proa al elemento predominante y con poca arrancada, con poca velocidad de motor. Si es posible, llegaremos al punto de fondeo parados y pondremos el ancla a la pendura. El ancla a la pendura era el ancla colgando por la proa, fuera de la embarcación. Con la embarcación detenida comenzaremos a afilar cadena, es decir, comenzaremos a soltar cadena hasta que el ancla toque el fondo. Sabremos que ha tocado fondo por el peso o por los metros que hemos filado. Una vez que el ancla ha tocado fondo, dejaremos que la embarcación vaya poco a poco hacia atrás, bien sea por la acción del viento o con la ayuda del motor, de manera que al ir filando más cadena, evitaremos que ésta se amontone sobre el fondo. Simultáneamente, mientras vamos dando hacia atrás y vamos filando cadena, es bueno que de vez en cuando
demos un tirón fuerte para conseguir que el ancla se agarre bien en el fondo. Una vez largada la longitud deseada, trincaremos el cabo o la cadena de fondeo y comprobaremos que hemos quedado bien sujetos. Por último, nos situaremos en la carta y comprobaremos de forma periódica la posición de la embarcación, bien sea con referencias visuales o por medio de alarmas del GPS. Una vez que hemos visto las recomendaciones generales, vamos a ver cuáles son los factores que limitan la longitud del fondeo. Por ejemplo, los metros de cadena o cabo disponibles, es decir, nuestra longitud de la línea de fondeo. Segundo, la potencia del molinete o la fuerza física de nuestros tripulantes para poder recuperar la línea de fondeo y el ancla. Y por último, el radio de borneo, es decir, si tenemos embarcaciones cerca que pueden hacer peligrar nuestra maniobra de fondeo. ¿Qué es el borneo? El borneo es la circunferencia que puede describir una embarcación fondeada debido a los efectos del viento, de las corrientes y de las mareas. Es decir, con centro en el ancla, nuestra embarcación va a describir una circunferencia que será mayor o menor dependiendo de la longitud de la línea de fondeo. Es importante tener en cuenta el radio de borneo porque todas las embarcaciones que se encuentren dentro de esta posible circunferencia pues van a ser embarcaciones con las cuales podemos tener una colisión. El garreo. El garreo consiste en la pérdida de agarre del ancla sobre el fondo debido a condiciones meteorológicas o porque tenemos un mal tenedero, es decir, el ancla se arrastra por el fondo y no mantiene la posición de la embarcación durante el fondeo. Esto lo vamos a detectar por las referencias visuales o por nuestra posición del GPS. En caso de garreo, lo que tenemos que hacer es filar más longitud de línea de fondeo para tener más metros repartidos sobre el fondo, más peso de cadena y de esta forma tratar de mantener la posición del barco. Si tomadas estas medidas la embarcación sigue agarreando, lo más seguro será virar la cadena, virar el ancla y marcharnos de ese punto, fondear en otro lugar. Maniobra de elevar el ancla. Es la maniobra de recuperar el cabo y la cadena para subir el ancla a bordo y salir del fondeo. Antes de comenzar la maniobra, conviene tener el motor arrancado por si hace falta. En caso de tenerla, usaremos el molinete o maquinilla y si no, lo haremos a mano. Primero empezaremos a cobrar el cabo o la cadena. Si el fondeo es muy pesado o se hace bastante viento o mar, conviene ayudarnos de la máquina para que no trabaje mucho y quede en banda, y así sea más fácil de cobrar. Cuando la cadena llega hasta la vertical de la proa, se dice que está a pique. Seguiremos virando hasta que se suelte del fondo, es decir, hasta que zarpa, momento en el cual el barco dejará de estar muy al fondo y por tanto vuelve a estar a merced del viento y de la corriente. A partir de este momento tendremos especial precaución, ya que en el momento en el que el ancla sale del agua puede venir liada o coger una inercia que le puede hacer golpear contra la proa de la embarcación. Seguiremos cobrando hasta que salga del agua y hasta que la veamos clara y libre. Una vez a bordo, la estribaremos en su lugar correspondiente en la proa y podremos continuar con nuestra navegación. Seguimos con el tema 3, seguridad en la mar, y empezamos por definir la estabilidad de una embarcación. La estabilidad es la propiedad que tiene un barco de volver a la posición de adrizamiento cuando ha salido de ella por fuerzas exteriores, es decir, el viento o la mar. Cuando el viento o la mar hacen que nuestro barco varíe su posición, la estabilidad es la propiedad que tiene de volver a su posición inicial de adrizamiento. Los movimientos más característicos que va a describir un barco durante su navegación son balances. Son movimientos transversales, es decir, estribor, babor, estribor. Cabezadas, movimientos longitudinales, proa, popa, proa. Pantocazos, son cabezadas muy violentas. Y cuchareo es una combinación del balance y del cabeceo. Forma de gobernar para evitar balances y cabezadas. ¿Cómo tenemos que navegar para evitar estos movimientos que pueden resultar incluso hasta peligrosos para la tripulación? La forma más segura de navegar es con la mar por las amuras o por las aletas. Recordamos que las amuras son los costados de la proa y las aletas los costados de la popa. Tenemos que evitar siempre la mar de proa, ya que va a dar fuertes pantocazos, es decir, golpes bruscos contra la superficie del agua. La mar de través,
que va a provocar balances, y la mar de popa, ya que el barco puede tender a atravesarse, es un rumbo difícil de mantener. De todas estas circunstancias, la más peligrosa es la mar de través, porque es cuando más impacto nos puede provocar una ola, es cuando mayor superficie de barco ofrecemos al impacto de la ola, va a provocar grandes escoras y también puede llegar a lanzar un tripulante al agua. Importancia de no atravesarse a la mar. Los golpes de mar, ya hemos dicho, son los golpes de las olas contra el casco. Pueden provocar averías, afectar a la estabilidad o lanzar un tripulante al agua. El sincronismo. El sincronismo se produce cuando los movimientos del barco coinciden con el periodo de las olas. Tenemos dos tipos de sincronismo, el transversal y el longitudinal. El transversal, si las olas nos están golpeando siempre de través, eso va a provocar un aumento paulatino de la escora. Me golpea una primera ola, tengo una escora. Si me golpea una segunda ola, tengo una escora mayor y así sucesivamente. El resultado puede ser un vuelco. Evitamos este sincronismo transversal cambiando de rumbo, de forma que las olas no nos golpeen siempre de través. El sincronismo longitudinal es cuando el barco puede llegar a pasar por ojo, vamos tan rápido que superamos las olas, bajamos toda la cresta de la ola y podemos llegar a clavarnos en la ola anterior. Eso puede hacer que el barco pueda llegar a volcar de forma longitudinal. Entonces, la forma de evitar este sincronismo longitudinal es cambiar la velocidad, reducir nuestra velocidad. Comprobaciones antes de hacerse a la mar. Vamos a ver qué comprobaciones periódicas tenemos que hacer antes de cualquier salida. Primero, obtener una buena información meteorológica. Esto hoy en día es muy sencillo, tenemos aplicaciones de móvil, incluso que nos van a dar partes meteorológicos actualizados al minuto. Sistema de gobierno, pues una revisión completa de nuestra caña de timón, nuestra rueda de timón, los guardines, comprobar que todo funciona bien. Sistema de propulsión, lo vamos a dividir en una revisión visual en cada salida, pues como puede ser comprobar los niveles de refrigerante, de aceite, de gasoil, etc. Comprobar el sistema de refrigeración tras el arranque, comprobar que está escupiendo el agua de refrigeración, ver que no hay fugas tras el arranque y siempre una ventilación adecuada del espacio del motor. Hoy en día muchos barcos llevan un extractor de gases en el propio compartimento del motor que van a asegurar que toda la atmósfera de la cámara de los motores está limpia y no tiene ningún tipo de gases explosivos. Otras revisiones son las periódicas, como pueden ser, por ejemplo, las anuales, que las deberíamos dejar en manos de un profesional, pues para el cambio de filtros, correas, sustitución de líquidos, etc. El sistema eléctrico también merece nuestra atención, el estado de las baterías, comprobar las luces de navegación, el funcionamiento de las bombas de sentina, etc. Los equipos de radiocomunicaciones, también una comprobación periódica de escucha y de transmisión. Todo el material de seguridad que llevamos a bordo, que esto tiene que ser un trabajo continuo, ya que hay material que tiene caducidades, entonces comprobaremos estas fechas de caducidad. Y algo muy importante y que a veces dejamos de lado es el nivel de nuestros tanques de agua dulce. Siempre tenemos que salir con agua dulce suficiente para afrontar cualquier situación adversa que se nos pueda plantear. Medidas a tomar con mal tiempo. Bueno, pues hemos salido a navegar y el mal tiempo nos ha sorprendido. Vamos a ver cómo tenemos que comportarnos para superar esta circunstancia. Primero, hay una frase que resume todo, que es poner el barco a son de mar. Esto quiere decir que tenemos que estivar y trincar todo. Estivar es ordenar y trincar es sujetar. En un barco tenemos que tener siempre el pensamiento de que todo se puede caer. Entonces tenemos que trincarlo de forma que no se caiga. Cerraremos portillos y escotillas, así como tapar y orientar los manguerotes de ventilación. Esto tiene la finalidad de evitar entradas de agua. Comprobación periódica del estado de la sentina y de la bomba de achique. Cerrar los grifos de fondo, excepto los que estén en uso. Por ejemplo, el de toma de agua para la refrigeración del motor, no deberíamos cerrarlo. Comprobar los imbornales. Los imbornales, esas aberturas que tenemos practicadas a la altura de la regala y en la bañera y que ayudan a que todo el agua embarcada se vaya desaguando.
Colocaremos líneas de vida y utilizaremos arneses de seguridad para evitar caídas al agua. Tendremos en cuenta dónde están todos los sistemas de seguridad. Permaneceremos abrigados y con ropa de agua. Es mejor prevenir que luego lamentar. Tener en cuenta las limitaciones físicas provocadas por el mareo, el cansancio. No todo el mundo se va a comportar como nosotros, entonces tenemos que ser conscientes de la tripulación que tenemos y no llevarlas a su esfuerzo máximo, porque podemos quedarnos solos. Estudiaremos la zona de navegación para ver peligros, zonas de afluencia de tráfico, bajos, etc. Y muy importante, mantener una buena hidratación y alimentación. Esto va a provocar que tengamos una decaída a lo largo del tiempo, entonces hay que mantener estos niveles de hidratación y alimentación siempre constantes. Por supuesto que la mejor medida de seguridad es la prevención y la anticipación. Tormentas eléctricas. Los principales peligros que se originan ante la caída de un rayo son los daños personales y los incendios. Otro daño que nos puede causar es una desorientación de nuestra aguja magnética. Si un rayo cae cerca de nuestro barco, el campo electromagnético que se genera puede llegar a desorientar nuestra aguja magnética. Entonces, ante una situación de este tipo, no debemos fiarnos de la lectura de nuestra aguja magnética. Para evitar daños en la electrónica, es recomendable navegar con los equipos imprescindibles, como pueden ser las luces de navegación y la emisora VHF. El resto deberíamos apagar. Seguimos con las situaciones de baja visibilidad. Vamos a ver cómo tenemos que comportarnos cuando la visibilidad se reduce por debajo de lo normal. Un ejemplo que vemos aquí es una situación de niebla. En estos casos, dado que no somos capaces de ver como veríamos en una situación normal, lo más importante es que seamos capaces de detectar otras embarcaciones, así como de delatar nuestra presencia, hacernos ver o hacernos oír. Para ello, pues encenderemos las luces de navegación, extremaremos las condiciones de vigilancia, reduciremos la velocidad, nos aseguraremos de forma más precisa de cuál es la posición en la que estamos en cada momento y nos separaremos de las rutas comerciales y canales como son los lugares de mucho tráfico marítimo debido al riesgo de que una embarcación grande no nos pueda ver. Es importante saber que la noche no es una situación de visibilidad reducida, ya que de noche navegamos con luces de navegación que delatan nuestra presencia y hacen que seamos fácilmente visibles. Seguimos con las aguas someras. Las aguas someras son aguas poco profundas. En aguas poco profundas el riesgo es el de varar, el de embarrancar, encallar, que es sinónimo, todo significa lo mismo, es tocar fondo con nuestra embarcación. Pues reduciremos la velocidad. Como en casos anteriores, utilizaremos todos los sistemas de posicionamiento que tengamos a bordo. Prepararemos el equipo de fondeo para utilizarlo en caso de necesidad. Y estaremos muy atentos ante la posible presencia de bajos o rocas que velan. Rocas que velan son rocas, piedras que se ven o no se ven dependiendo del estado de la marea. Muy importante analizar la carta y los derroteros para saber qué es lo que nos podemos encontrar por la zona en la que estamos navegando. Vamos a continuar con el material de seguridad. Vamos a ver qué material tenemos que llevar a bordo para la zona 6, es decir, para 2 millas, para la licencia de navegación. Material que debe ser homologado y que tenemos que llevar siempre a bordo ante posibles inspecciones. Lo primero, el sistema principal que tenemos para abandonar nuestra embarcación en caso de un accidente, del más grave que nos puede ocurrir, sería el chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas es obligatorio llevar uno por cada tripulante que vaya a bordo según el certificado de navegabilidad. Es decir, tantos tripulantes pueden ir en nuestro barco, tantos chalecos tenemos que llevar. Si tengo un barco para 5 personas, tendré que llevar siempre 5 chalecos. No importa que vaya yo solo o que vayamos 2 personas. Siempre tantos chalecos como personas puedan ir a bordo. Tenemos que equipar a los niños con chalecos especiales para ellos según su talla. Y las características que cumple un chaleco homologado son que tienen disimetría, es decir, que cada lado es diferente, uno flota más que el otro para que en caso de una inconsciencia dentro del agua, pues el chaleco nos girará y podremos respirar. También llevan silbato, bandas reflectantes y cinchas de sujeción.
no tienen que llevar luz, no es obligatoria. Son de un material pirorretardante, es decir, retrasan el fuego, y siempre tienen que ser de un color llamativo para que sean fácilmente visibles, pues en rojo, un amarillo, un naranja. Los chalecos, debemos realizar una inspección anual para comprobar que el estado es el necesario. Material pirotécnico, vamos a ver qué tenemos que llevar de pirotecnia a bordo y hago un paréntesis para indicaros la importancia de la caducidad del material que lleváis a bordo, no solo por posibles inspecciones, sino también pues por asegurarnos de que están en uso. Bueno, pues dentro del material pirotécnico a bordo tenemos que llevar 3 unidades de bengalas de mano de color rojo. Estas bengalas arden durante 60 segundos y son visibles a unas 8 millas. Aquí vemos cuál es el efecto, una luz roja muy intensa, muy llamativa, que delata la situación de una embarcación que está en peligro. Más material que tenemos que llevar a bordo, el espejo de señales o el heliógrafo, es un espejo con el que hacer destellos señales con el sol, y una bocina de niebla, no puede ser un elemento mecánico, tiene que ser un cartucho de gas o soplando. No puede ser un medio mecánico porque si tenemos una avería en el barco, pues quedaría inutilizada. Recordamos la importancia de las bombas de achique para vaciar la sentina o para prevenir una posible inundación. Está bien también llevar baldes que nos ayudan también en caso de una inundación para sacar agua. Y los extintores, aunque no sean obligatorios, sí que son muy recomendables siempre en embarcaciones que lleven un motor a bordo. Tampoco es obligatorio llevar una emisora VHF, pero es muy recomendable ya que nos va a servir para pedir ayuda o para escuchar cualquier tipo de información importante como puede ser un parte meteorológico. Terminamos este apartado explicando qué es salvamento marítimo, de qué se encargan y cómo podemos contactar con ellos. Bueno, pues se encargan de las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento marítimo. También llevan el control y la ayuda al tráfico marítimo, la prevención y la lucha contra la contaminación del medio marino y actuaciones complementarias como pueden ser avisos meteorológicos, avisos a los navegantes, etc. La forma de contactar con ellos es con cualquier sistema que tengamos de comunicaciones a bordo, bien puede ser un VHF o en nuestro caso con un teléfono. Aquí tenemos los teléfonos para contactar con ellos, que son el 900 202 202 o el teléfono de emergencias, el 112. Podemos hacer uso de este servicio durante todos los días del año y 24 horas al día. Seguimos con el cuarto apartado de este temario de licencia de navegación, que es la legislación. Y vamos a empezar con las normas que afectan a todas las embarcaciones de recreo. Primero tenemos que saber que los buques que salen siempre van a tener preferencia sobre los que entran. Todo buque que entra en puerto deberá llevar la bandera nacional. Siempre debemos obedecer las órdenes del capitán marítimo. El capitán marítimo es la máxima autoridad de cada puerto. Se colocarán rateras en caso necesario. Son unas protecciones que evitan que las plagas de roedores puedan bajar al muelle o subir a nuestra embarcación. Por último, está prohibido arrojar basuras al agua desde nuestra embarcación, ni al agua ni al muelle. Como sabemos, todas estas normas son de obligado cumplimiento. Debemos colocar defensas en el costado de atraque, con la función de proteger el muelle. Entrar y salir de puerto con una velocidad moderada, siempre inferior a 3 nudos. No podemos fondear en las bocanas de los puertos ni en los lugares que molesten el tránsito de otras embarcaciones. Debemos reforzar las amarras en caso de temporal. No arrojaremos al agua restos de gasoil, desperdicios, aguas sucias del baño, etc. La pesca y el baño dentro de puerto están prohibidos. Si procede y como medida de cortesía, ayudaremos durante las maniobras a otras embarcaciones. La normativa con respecto al tráfico marítimo. Las embarcaciones de recreo se mantendrán alejadas de los buques y embarcaciones dedicadas a fines comerciales, procurando no molestar durante sus maniobras.
Siempre que estamos navegando con una embarcación deportiva dentro de puerto, tenemos que dar preferencia a todo el tráfico marítimo relacionado con las actividades portuarias, sean barcos mercantes, remolcadores, embarcaciones de práctico, embarcaciones de suministros, etc. Navegaremos siempre lo más cerca posible de nuestro límite de estribor. Las embarcaciones de recreo irán siempre patroneadas por una persona con una titulación cualificada y siempre en las zonas permitidas para dicha embarcación y para la titulación del patrón. Las embarcaciones de recreo evitarán la navegación por rías y afluentes en horas de gran intensidad de corriente. Seguimos con las limitaciones a la navegación. La autoridad marítima, como máxima autoridad de la zona en la que estamos navegando, puede restringir la navegación por razones de seguridad o incluso prohibir las salidas y las entradas a puerto cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan. Vamos a ver las limitaciones cuando estamos navegando cerca de costa. Las embarcaciones deportivas no podrán realizar actividades deportivas o de recreo a velocidades mayores de 3 nudos cuando estén a menos de 50 metros de la costa. Es decir, siempre que navegamos a menos de 50 metros de la costa, nuestra velocidad tiene que ser inferior a 3 nudos. Una vez que pasamos esta distancia, ya podremos aumentar nuestra velocidad. Playas no balizadas. Se establece una franja desde la orilla hasta los 200 metros en la que las embarcaciones deportivas no podrán realizar actividades deportivas o de recreo a velocidades mayores a 3 nudos. Es decir, una playa no balizada desde la orilla hasta los 200 metros de la orilla no podremos realizar estas actividades a más de 3 nudos. A partir de estos 200 metros ya podremos incrementar nuestra velocidad. El fondeo a menos de 50 metros de la costa o a menos de 200 metros de una playa no balizada está permitido. Pero cuidado, la aproximación se hará siempre por los extremos, manteniendo la vigilancia y sin preferencia alguna respecto a los buzos o bañistas, y nunca superando los 3 nudos de velocidad. Las autoridades marítimas señalizarán las zonas donde las embarcaciones podrán navegar a mayor velocidad, así como los canales para los que practican el esquí acuático. Hoy en día en muchas playas tenemos zonas reservadas para deportes náuticos como pueden ser las motos de agua, el esquí acuático, el windsurf, el kitesurf, etc. Entonces tienen que estar en zonas debidamente señalizadas y donde los bañistas no tienen acceso. Playas balizadas y canales de acceso. Como vemos en estas imágenes, hoy en día hay multitud de playas que colocan zonas balizadas con líneas de boyas amarillas para marcar los límites de navegación. Ninguna embarcación podrá rebasar estas líneas de boyas. Por tanto, está prohibido la entrada y el fondeo de cualquier tipo de embarcación o artefacto flotante dentro de las zonas balizadas. La zona delimitada entre las líneas de boyas y la orilla está reservada única y exclusivamente para los bañistas. En reservas marinas. Para navegar en estas zonas habrá que solicitar los permisos necesarios y siempre estarán prohibidos los siguientes puntos. Fondear. No podremos fondear con ancla, sí que nos podremos amarrar en las boyas que están habilitadas para ello. La velocidad máxima siempre será 3 nudos. La pesca recreativa está prohibida. El buceo deportivo sin licencia está prohibido. La recolección de organismos marinos está prohibido. Y los deportes náuticos con embarcaciones de motor están prohibidos. Balizamiento de playas, lagos y superficies de aguas interiores. El borde exterior de las zonas de baño se balizará con boyas cónicas de color amarillo con menos de 200 metros de distancia entre ellas. Es decir, entre boya y boya nunca puede haber más de 200 metros de distancia. Se abrirán canales de acceso hasta la orilla de 25 a 50 metros de anchura. Su trazado, salvo excepciones, será perpendicular a la orilla. La entrada a los canales se balizará por medio de 2 boyas, verde en estribor y roja en babor.
Los lados de los canales de paso se balizarán con boyas cónicas de color amarillo. Los bañistas no podrán entrar en estos canales. Los canales están reservados para el acceso a la orilla de embarcaciones. Normativa referente a buzos y bañistas. Debemos mantener una vigilancia efectiva cuando se navegue cerca de la costa para identificar a bañistas y buceadores. Daremos un resguardo mínimo de 25 metros a las embarcaciones paradas o fondeadas ante la sospecha de que pueda haber bañistas o buceadores cerca de las mismas. Las embarcaciones con buzo sumergido exhibirán la bandera alfa del Código Internacional de Señales. La bandera alfa es la bandera que vemos en la imagen inferior a la izquierda, es la bicolor, blanca y azul y con la forma característica que vemos en la imagen. Los buceadores utilizarán un boyarín rojo con una franja blanca para marcar su posición. Habrá que darles un resguardo mínimo de 25 metros. Internacionalmente se usa la bandera Bravo modificada, que es la que vemos en la imagen inferior a la derecha. Es la bandera roja con una franja blanca en diagonal. En España, su uso no es sustitutivo de la bandera alfa. Es decir, internacionalmente embarcación y buceador utilizan la bandera Bravo modificada. En España, la embarcación tiene que utilizar la bandera alfa y el buceador la bandera Bravo modificada. Prevención de la contaminación. Vertido de aguas sucias y contaminantes. Hoy en día, todas las embarcaciones estarán construidas y o dotadas de modo que se eviten los vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales como son los aceites o los combustibles. Prohibición general de la descarga de basuras en el mar. Se prohíbe echar al mar todas las materias plásticas, incluyendo restos de cabullería, redes de pesca de origen plástico y las bolsas de plástico para la basura. En todos los puertos tenemos instalaciones apropiadas para este tipo de residuos. Responsabilidad del patrón por la contaminación. El patrón de una embarcación de recreo será el responsable de toda clase de descargas ilegales realizadas desde su embarcación y que provoquen una contaminación del medio marino, sean vertidos realizados por él mismo o por cualquier miembro de su tripulación. El patrón va a ser el responsable de todo lo que ocurre en su embarcación. No hay que contaminar y hay que denunciar al que contamina. Conducta ante un avistamiento de contaminación. Si nos encontramos un vertido, si vemos cómo alguien está arrojando residuos al mar, cualquier tipo de estas prácticas ilegales, si lo vemos en puertos, lo comunicaremos a la autoridad marítima con todos los datos posibles y si es en el mar, avisaremos a la autoridad marítima. Una vía muy rápida de hacerlo es a través del teléfono 900-202-202. Seguimos con la legislación, con la normativa referente al pabellón nacional. Uso de la bandera de España y de las comunidades autónomas. Todas las embarcaciones enarbolarán como único pabellón la bandera española. Podremos izar otras banderas, pero siempre irán acompañadas de la bandera española y por debajo de ella. Además, la normativa nos dice que el tamaño de esta segunda bandera no puede superar a 1/3 el de la bandera española. Uso de banderas de comunidades autónomas. Podrán izarse en puertos nacionales y en aguas interiores, pero siempre acompañadas de la bandera española y con los puntos que hemos visto anteriores, es decir, por debajo de ella y sin superar 1/3 del tamaño de la bandera española. Salvamento. Obligación de prestar auxilio a las personas. En cumplimiento con el convenio internacional SOLAS, el capitán de todo buque estará obligado a acudir a toda máquina a un salvamento siempre y cuando sea posible hacerlo de forma segura. Si no se puede prestar auxilio o si el patrón estima que es irrazonable o innecesario hacerlo, anotará en su diario de navegación la razón por la cual no acudió en auxilio de las personas siniestradas, debiendo informar de ello a los servicios de búsqueda y salvamento pertinentes.
La omisión del auxilio es un delito penado. Tema 5, balizamiento. Vamos a ver las boyas y las marcas que nos van a ayudar en las entradas y las salidas de los puertos. Las marcas laterales. La función de estas marcas es indicar las entradas y salidas de puerto, así como los márgenes de un canal de navegación. Es decir, cuando nos aproximamos a la bocana de un puerto, estas marcas o boyas nos van a ayudar a localizar la entrada y nos van a ayudar a entrar de forma segura. Cuando estamos dentro de un canal de navegación, estas boyas nos van a indicar los márgenes de estribor y los márgenes de babor, y los cuales no podemos superar durante nuestra navegación. Tenemos que mantenernos siempre por el medio. Vamos a tener dos boyas o dos marcas dentro de este grupo de marcas laterales. Por un lado, la marca lateral de babor y la marca lateral de estribor. Aquí vamos a presentar la región A, que es la región que nos afecta a nosotros. Como hemos dicho antes, estas marcas o boyas se colocan en dirección de entrada a puerto. Bien, vamos con las primeras. Marca lateral de babor. Estas serán las boyas que nos quedarán a nuestro babor cuando estemos en una situación de las que hemos dicho, entrando a puerto o bien dentro de un canal de navegación. Formas posibles de la marca lateral de babor. Forma cilíndrica, forma de castillete o forma de espeque. La marca de tope que acompaña a estas boyas va a tener forma de cilindro. Recordamos que como la primera forma posible es un cilindro, esa forma nos va a servir para crear la marca de tope en el caso del castillete o el espeque. El color de estas boyas, para diferenciarlas de día, va a ser el color rojo. Y de noche van a dar destellos rojos con una salvedad. Ritmos que sean diferentes a 2+1. Luego entenderemos por qué. Marca lateral de estribor es la que nos queda en nuestro costado de estribor cuando entramos a puerto o cuando estamos navegando dentro de un canal de navegación. Las formas posibles de estas marcas van a ser un cono, un castillete o un espeque. La marca de tope, como antes, como la primera forma posible es un cono, la marca de tope del castillete o del espeque va a ser un cono. Color, verde, son verdes enteras. Y la luz van a ser destellos de color verde en un ritmo cualquiera que no sea 2+1. Si nos fijamos en la flecha que tenemos entre los dos grupos de boyas, nos indica sentido convencional de balizamiento, es decir, sentido de entrada. Entramos entre una verde y una roja. Dejamos la verde por estribor coincidiendo con nuestra luz de estribor y la roja por babor coincidiendo con nuestra luz de babor. Cuando salimos ya no nos coincide. Recordamos que esto es en la región A. En la región B se invierten los colores. Aquí podemos ver algunos ejemplos reales de este tipo de boyas. Fijaros sobre todo en la foto de abajo. Es una foto en la que no son boyas, son marcas, están colocadas en los extremos de los espigones. Podríamos llamarlo como faros, pero bueno, son marcas, ya que de noche van a emitir destellos rojos y destellos verdes que nos van a indicar cómo tenemos que entrar a puerto. Vamos con el tema 6, que es el reglamento. Se conoce como el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar. Es el RIPA. Contiene todas las normas que tenemos que conocer para navegar de forma adecuada. Regla 5. Vigilancia. Se deberá mantener en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando para ello todos los medios disponibles a bordo. Regla 6. Velocidad de seguridad. Es la velocidad que permite realizar una maniobra de la forma más eficaz y adecuada para evitar un abordaje. No está estipulada, ya que para cada caso concreto y para cada patrón será diferente. Regla 7. Riesgo de abordaje. Recordamos que el abordaje es la colisión entre dos objetos flotantes. Usaremos todos los sistemas disponibles para determinar si existe el riesgo. Por ejemplo, en caso de tener un radar, deberíamos utilizarlo. El riesgo existe cuando la demora y la marcación a otro objeto o buque se mantienen constantes, además de disminuir la distancia. Es decir, tal y como vemos en el dibujo, el riesgo existe si la visual
al otro buque se mantiene constante, es decir, si siempre vemos al otro buque en el mismo ángulo de visión y si además la distancia disminuye, es decir, si nos vamos acercando. Regla 8. Maniobras para evitar el abordaje. Toda maniobra debe realizarse de forma anticipada, clara y respetando las prácticas marineras. Es decir, hay que maniobrar con tiempo, de forma clara y respetando el reglamento. Los cambios de rumbo y o velocidad serán amplios. De esta forma nos aseguraremos que la otra embarcación es consciente de nuestro cambio. El cambio de rumbo suele ser la maniobra más eficaz. Tras la maniobra, los buques deben pasar a una distancia segura. En caso necesario, se reducirá la velocidad o se parará la arrancada. En resumen, tenemos que hacer todo lo posible para evitar un posible abordaje. Vamos a empezar con los buques de vela, regla 12. En el caso de embarcaciones de vela, la preferencia depende del viento. Vamos a recordar que barlovento es la banda contraria a la que se lleva cazada la vela mayor. El primer caso, si los dos barcos reciben el viento por bandas diferentes, maniobra el que lo recibe por babor. Aquí tenemos un ejemplo de dos veleros navegando exclusivamente a vela y cada uno de ellos recibe el viento por una banda. Nuestro barco de la izquierda recibe el viento por el costado de babor. Nuestro barco de la derecha recibe el viento por su costado de estribor. Atendiendo a lo que dice este primer apartado de la regla, si reciben el viento cada uno por una banda, maniobra el que lo recibe por babor. En este caso, este es el velero que se tiene que apartar de la derrota del otro por recibir el viento por babor. Cuando reciben el viento por la misma banda, maniobrará el que está a barlovento. Aquí tenemos otro ejemplo, otros dos veleros navegando exclusivamente a vela. El velero de arriba recibe el viento por babor. El velero de abajo recibe también el viento por babor. Es decir, los dos barcos reciben el viento por la misma banda. En este caso, atendiendo al segundo punto de la regla, maniobra el que está más a barlovento, es decir, el que está más cerca del viento. Este velero se tendría que apartar de la derrota del otro. Ante la duda, maniobraremos. Y aquí viene un pequeño truco para recordar esta regla, que es que siempre maniobra la letra B. Si nos acordamos de esta frase, nos va a ayudar a recordar que la letra B es del que recibe por babor o la letra B del que está a barlovento. Aquí vemos el mismo ejemplo, vemos la primera regla que nos dice que si reciben el viento por bandas diferentes, maniobra el que lo recibe por babor. El velero rojo estaría recibiendo el viento en esta dirección, que sería su costado de babor. El velero amarillo lo estaría recibiendo por su costado de estribor. Entonces, maniobra la letra B, la B de babor. En el segundo ejemplo, vemos el velero blanco que recibe el viento por el costado de babor y el velero azul que también lo recibe por el costado de babor. Entonces recurrimos al segundo punto de esta regla que dice que en caso de que se reciba el viento por la misma banda, maniobra el que está más a barlovento. El velero blanco está más cerca de la dirección del viento, por tanto él tendría que apartarse de la derrota del velero azul. Aquí tenemos el caso de 4 veleros con rumbos todos ellos de aproximación, con riesgo de colisión, y podemos analizar las 4 situaciones. Yo os voy a ayudar diciéndoos que el primer caso, el velero número 1 recibe el viento por el costado de babor, el velero número 2 lo recibe por el costado de estribor, el número 4 lo recibe por babor y el número 3 lo recibe por estribor. Entonces, si vamos aplicando las reglas de recibir por babor o estar a barlovento, veremos cómo se resuelven los 4 casos sin ningún problema.
Regla 13, buque que alcanza. El buque que alcanza o adelanta siempre maniobrará al buque adelantado. Existe un refrán que explica esta regla que dice: buque que a otro alcanza, maniobra sin tardanza. Esta regla nos dice que esta situación se da cuando un buque se aproxima a otro desde una marcación mayor de los 22,5 grados a popa del través. De noche, solo se verá la luz de alcance del barco adelantado. Ante la duda, se maniobrará. Y un buque que alcanza nunca podrá cruzar la proa del buque adelantado. El resumen de esta regla es que todo barco que alcanza siempre tiene que maniobrar al barco alcanzado. Da igual el tamaño, da igual la condición, da igual la característica del buque que alcanza. Él es el que se tiene que apartar de la derrota. Y también nos está diciendo que cuando adelantamos no podemos cruzar la proa del adelantado. Esto está mal hecho. Esto no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es adelantar sin cruzar la proa del buque adelantado. Vamos a ver un caso excepcional. Tenemos un buque que alcanza, pero fijaros bien que el que alcanza es un buque de vela. El velero está alcanzando a un buque de motor. En este caso da igual la condición de los dos barcos, da igual que uno sea un velero, el que alcanza maniobra. Imaginaros que tenemos una embarcación de remo y un barco de motor. Si la de remo está adelantando al de motor, maniobra el de remo, porque está adelantando. Situación de vuelta encontrada. Esto es cuando hay riesgo de chocar de proa. Cuando dos buques de propulsión mecánica navegan en esta situación, caerán los dos a estribor para pasar babor con babor. Subrayamos de propulsión mecánica porque este caso solo sucede cuando son barcos de motor. Es en la única situación en la que lo resolvemos así, cayendo los dos a estribor. Si estamos en una situación de que uno de ellos es de motor y otro es de vela, en esta situación maniobra siempre el de motor, el de vela tendría preferencia. Y como siempre, ante la duda, pues habrá que maniobrar. Aquí vemos ese caso particular que os comentaba. Situación de vuelta encontrada. En principio analizaríamos como los dos a estribor, pero como uno de ellos es de vela, tiene preferencia sobre el de motor. Entonces se tiene que apartar el de motor. Situación de cruce. Cuando dos buques de propulsión mecánica, otra vez propulsión mecánica, se cruzan con riesgo de abordaje, el que tenga al otro por su costado de estribor maniobrará evitando cortarle la proa. Ante la duda se maniobrará. Vamos a analizar lo que nos está diciendo. Dos barcos de propulsión mecánica se van a cruzar con riesgo de abordaje. El que tenga al otro por su costado de estribor maniobrará. Lo podemos decir claro y es que maniobra el de la izquierda, tiene preferencia el de la derecha. En este caso, el barco que está a estribor es este, por tanto tiene preferencia. El buque de abajo tiene que maniobrar, muy importante, evitando cortar la proa. Pasaríamos por detrás. Pequeño resumen de lo que hemos visto, lo que es un alcance cuando adelantamos y un cruce cuando nos vamos a cruzar. Aquí vemos dos ejemplos claros de cruces y bueno, pues que han terminado mal. Maniobra del buque que cede el paso. Vamos a ver qué tiene que hacer el barco que tiene que maniobrar. Nos dice, el buque que tiene que maniobrar lo hará en la medida de lo posible de forma clara y anticipada para quedar bien libre del otro buque. Esto ya lo hemos dicho antes. Maniobramos de forma clara y anticipada, respetando el reglamento. Maniobra del buque que sigue a rumbo. ¿Qué tiene que hacer el que tiene preferencia? Si un buque con preferencia observa que el otro buque no maniobra, está obligado a hacer todo lo posible para evitar el abordaje. Si vemos que el que tiene que maniobrar no se aparta, seremos nosotros los que se aparten.
Vamos a analizar este caso. Tenemos dos barcos de motor que se van a cruzar con riesgo de abordaje. Sabemos que tiene preferencia el de estribor, es decir, el buque B tiene preferencia con respecto al A. El buque B podría seguir su rumbo. ¿Qué pasa? Que llegada a una distancia prudencial, el buque B con preferencia observa que el A no maniobra, decide maniobrar él. No sé si os parece una maniobra un poco rara, que tome la decisión de hacer esta especie de vuelta. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer. Nunca deberíamos hacer una maniobra a babor, porque imaginaos que toma esa decisión y llega el momento en el que el A decide cambiar el rumbo porque es lo que le corresponde, va a hacer un cambio de rumbo hacia estribor. Aquí tenemos una situación muy típica de abordaje por incumplimiento del reglamento. El A ha tardado mucho en maniobrar y el B ha hecho una maniobra a babor que no es lo seguro. Regla 18. Obligaciones entre categorías de buques. Vamos a ver el orden de preferencia en función de las diferentes categorías de buques que contempla el reglamento. El primero, el buque sin gobierno. Este es el barco que hemos dicho que tenía una avería, no se puede apartar de su derrota por una causa excepcional. Lógicamente, este es el buque que más preferencia tiene con respecto a los demás. Todos se tienen que apartar de su trayectoria. Segundo, el buque con capacidad de maniobra restringida. En este caso no es una avería, sino que es una condición de trabajo. Está haciendo una función especial y no se puede apartar de su derrota. Tercero, buque restringido por su calado. Este es el barco que es muy grande y que está en un canal limitado de maniobra. Lógicamente los demás se tendrán que apartar de su camino. El cuarto, el buque de pesca. Recordamos, profesional de la pesca y que además está pescando. Un barco profesional de la pesca que vuelve a puerto ya no está pescando, se comporta como un barco de motor. El quinto, buque de vela o embarcación de remo. El sexto, buque de propulsión mecánica. Y el último, el hidroavión. Seguimos con la parte B de reglas de rumbo y gobierno. Sección 3, conducta de los buques en condición de visibilidad reducida. Recordamos que condición de visibilidad reducida es cuando desde nuestro barco no podemos ver a otro barco. Regla 19. Conducta de los buques en visibilidad reducida. Esta regla se aplica a los buques que no están a la vista el uno del otro. Se navegará a una velocidad de seguridad adecuada. Recordamos que la velocidad de seguridad adecuada se refiere a la que consideremos oportuna para cada caso, no está estipulada. Si se detecta con el radar un barco, se determinará si existe riesgo de abordaje y se evitará, primero, cambiar de rumbo a babor si el eco está a proa del través. Nos está diciendo que evitemos cambios de rumbo a babor cuando el eco, es decir, cuando el objeto se encuentre a proa del través, por proa. Evitaremos cambios de rumbo hacia un buque situado por el través o a popa del través. Es decir, si detectamos con el radar que nuestro objeto, nuestro barco, se encuentra por detrás nuestro, evitaremos un cambio de rumbo hacia atrás para dirigirnos a él. Si oímos una señal fónica a proa del través, es decir, ahora no tenemos radar, solo escuchamos la señal fónica, reduciremos la velocidad hasta la mínima de gobierno, incluso suprimiremos la arrancada. Nos está diciendo que si únicamente escuchamos la señal fónica de otro barco que se encuentra por proa, que reduzcamos la velocidad y que incluso podemos llegar a detener la embarcación, detener la arrancada. Recordamos que la noche no es una condición de visibilidad reducida. De noche los barcos llevan luces y eso hace que nos veamos. Visibilidad reducida es cuando no podemos ver a la otra embarcación en ninguna condición. Regla 26, señales para llamar la atención. Vamos a ver el listado de señales que podemos transmitir para pedir auxilio e indicar que nos está ocurriendo algo. Primero, un disparo de cañón u otra señal detonante repetida cada minuto aproximadamente. Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla. Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas, lanzados uno a uno a cortos intervalos. Una señal emitida por telegrafía, es decir, código Morse,
la señal SOS, una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra MED, la señal de peligro del Código Internacional de Señales November Charlie, son las dos banderas, November encima y Charlie debajo, una señal consistente en una bandera cuadrada que tenga encima o debajo una bola u objeto análogo, llamaradas a bordo, un cohete o bengala con paracaídas o una bengala de mano con luz roja, la señal fumígena de color naranja, movimientos lentos y repetidos subiendo y bajando los brazos, la señal de alarma radiotelegráfica, la señal de alarma radiotelefónica, las señales transmitidas por las radiobalizas o las señales que transmiten los respondedores de radar. Amarra es el cabo empleado para amarrar una embarcación, es decir, unir la embarcación a un muelle, a un pantalán o a una boya. Atracar es la acción de aproximar el barco al muelle. Desatracar es lo contrario, es separar el barco del muelle. Amarrar consiste en asegurar la embarcación al muelle o a una boya mediante cabos. Y desamarrar es la acción de liberar la embarcación del punto de amarre. Por tanto, la secuencia sería: cuando llegamos a un puerto, atracamos y amarramos, y cuando zarpamos, desamarramos y desatracamos. Encapillar, recordamos que es la acción de meter la gaza del cabo de amarre en un noray o volardo. Amarrar por seno. Es una forma muy útil de amarrar que consiste en que el seno quede en el elemento de amarre, que puede ser el pantalán o la boya, y los dos chicotes están controlados desde a bordo. Nos evita tener que bajar al muelle a la hora de desamarrar los cabos, porque soltando uno de los chicotes y recuperando el cabo quedaremos libres del punto de amarre. Es una maniobra típica cuando tenemos poca tripulación. Tomar vueltas es la acción de dar vueltas en forma de 8 a un cabo sobre un elemento de amarre, en este caso una cornamusa. Hacer firme es la última acción de dejar el cabo sujeto sobre el elemento de amarre. Clasificación de las amarras. Hemos dicho que la amarra es el cabo que nos une al punto de amarre. Entonces vamos a ver cómo, según la dirección que tienen cuando están amarrados, van a recibir un nombre u otro. Su nombre va en función de su función y su posición, la forma de trabajar. Vamos a empezar con los largos, largo de proa y largo de popa. El caso largo de proa es el cabo que está firme en la proa de la embarcación y sale hacia la proa. El largo de popa es el cabo que está firme en la popa y sale más hacia popa. Través de proa es el cabo que está hecho firme en proa y sale perpendicular hacia el muelle. Través de popa, cabo que está hecho firme en popa y sale perpendicular hacia el muelle. Sprint de proa, cabo que está hecho firme en proa y va hacia popa. Través de popa, cabo que está hecho firme en la popa y va hacia la proa. Y por último las coderas, codera de proa está hecha firme en proa y sale hacia la mar. Codera de popa, firme en popa y sale hacia la mar. Gobierno con caña o con rueda. Ya vimos que gobernar una embarcación es dirigirla, es llevar el rumbo. Lo hacemos por medio del timón. Antes vamos a ver unos conceptos muy importantes a tener en cuenta durante todas las maniobras. Lo primero, la velocidad de gobierno. La velocidad de gobierno es la mínima velocidad a la que el barco obedece al timón. Si bajamos de esta velocidad, vamos a perder el control, no vamos a tener respuesta al timón. Arrancada. Decimos que un barco tiene arrancada cuando lleva inercia, es decir, cuando tiene movimiento. Llevar arrancada no siempre supone tener gobierno. Podemos estar moviéndonos, pero no alcanzar la velocidad de gobierno. Por tanto, no tenemos gobierno sobre la embarcación. Ciabogar con una hélice. ¿Qué es ciabogar? Ciabogar consiste en cambiar el rumbo 180 grados, es decir, dar la vuelta, pero sin moverse del sitio.
es decir, un giro recorriendo la mínima distancia posible, aprovechándonos de los efectos de la presión lateral de las palas y del efecto del timón, dando máquina avante y máquina atrás de forma sucesiva para ir poco a poco haciendo girar la embarcación. Esta es una maniobra muy utilizada en embarcaciones deportivas, sobre todo en los puertos deportivos, donde el espacio muchas veces es muy reducido. Tenemos que hacer ciabogas entre pantalanes y para esto es necesario que tengamos muy en cuenta el efecto de la presión lateral de las palas, para saber hacia qué lado va a caer la popa de nuestra embarcación cuando demos máquina atrás. Tras analizar todas las fuerzas que intervienen en la maniobra, vamos a ver cuáles son los agentes externos que nos van a influir. El viento. El viento produce un abatimiento hacia sotavento, es decir, en la dirección hacia la que sopla el viento. Su efecto va a aumentar según el tamaño de la obra muerta y según la velocidad. A menor velocidad, mayor efecto de abatimiento. La corriente. La corriente nos va a provocar una deriva en su misma dirección. Su efecto aumenta según la obra viva y según la velocidad. Igual que en el caso del viento, la corriente tendrá una acción más pronunciada en el caso de que la velocidad de la embarcación sea baja. Las olas van a producir un efecto igual al de la corriente y proporcional a su tamaño y a su ángulo de incidencia. Una ola que nos golpea en el través va a provocar un desplazamiento lateral mucho más fuerte que una ola que nos golpea de proa, que solo nos va a hacer perder velocidad. Recordamos que el viento se nombra de la dirección de la que viene y la corriente con la dirección hacia la que va. Maniobras. Vamos a ver cuáles son las maniobras más características, más típicas que vamos a realizar con nuestra embarcación. Primero recordamos atracar, que es la acción de acercar el barco a un muelle o a un pantalán. Desatracar es lo contrario, es separar el barco del muelle. Amarrar es unir el barco al muelle, pantalán o a una boya mediante las amarras, mediante cabos. Fondear consiste en hacer uso del ancla para tratar de mantener la posición del barco durante el fondeo. Y abarloarse es amarrarse a una embarcación que ya está amarrada, fondeada o a su vez abarloada a otra embarcación. Para todas estas maniobras hay que recordar la importancia de la velocidad del gobierno, los efectos de la hélice y del timón, así como la meteorología. Todas ellas son maniobras que vamos a hacer con poca velocidad y en las que todos estos efectos se van a ver multiplicados. Atraque de costado. Este es un atraque quizás más típico, más fácil de ver dependiendo de la zona de navegación, pero bueno, consiste en dejar el barco con uno de sus costados pegado al muelle o al pantalán. Si podemos esta maniobra deberíamos hacerlo proa al elemento predominante y tendremos en cuenta también el efecto de la hélice y de los efectos meteorológicos como son el viento y la corriente. Normas generales para atracar y desatracar con viento y corriente. Vamos a ver una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta siempre que vamos a hacer una de estas maniobras. Primero, siempre que podamos, viento a favor. El viento a favor nos va a acercar hacia el pantalán. Tenemos el motor para contrarrestar esta acción del viento. Viento en contra. Nos separa del pantalán. Nos va a costar más aproximarnos al pantalán, pero bueno, para eso tendremos la ayuda del motor. Para desatracar con viento corriente hacia la mar siempre será más sencillo porque largaremos amarras y serán los elementos meteorológicos los que nos van a sacar del atraque. Cuanto más despacio se haga la maniobra, siempre será mejor. Recordar siempre la importancia de la velocidad de gobierno. Siempre que podamos hacer la maniobra, la haremos proa al viento. Es obligación del patrón explicar la maniobra a toda la tripulación con una antelación suficiente. De esta forma vamos a evitar la improvisación y los nervios. Daremos una pasada de reconocimiento previa para comprobar las características del amarre. Tendremos siempre defensas y cabos preparados, así como el equipo de fondeo. Tras la maniobra, adujaremos todos los cabos y recogeremos la cubierta. Dos maniobras nunca son iguales
y el dominio solo se consigue con la práctica. Todos hemos pasado por esto. Abarloarse a otra embarcación. Esta es una maniobra muy típica en puertos sin pantalanes y con una gran concentración de barcos. Es una maniobra típica que solemos ver en el norte, puertos pequeños, y cuando hay bastantes embarcaciones no queda más remedio que amarrarse unas a otras, es decir, abarloarse. La ubicación de los cabos a bordo va a depender del tamaño del barco al que nos abarloamos y si este está amarrado o fondeado. Es muy importante colocar defensas a la altura adecuada. Vamos a proteger del roce contra otra embarcación, entonces a altura de regala. Es aconsejable alternar las direcciones de las proas, sobre todo en el caso de los veleros, para que los mástiles no puedan golpear unos con otros. Amarrar una boya es la acción de amarrarnos a una boya que está unida al fondo mediante un muerto. Una maniobra alternativa y mucho más segura que el fondeo. La maniobra la haremos pro al viento o a la corriente y con la mínima velocidad de gobierno. En este caso podemos atacar la boya por los 360 grados. Elegiremos la dirección del viento para que seamos nosotros los que controlemos la maniobra. Si hacemos la maniobra popa al viento, el viento nos va a lanzar contra la boya, y si hacemos la maniobra con el viento de través, con el viento de costado, nos va a separar de la boya, no vamos a poder llegar hacia ella. Nos amarraremos a la boya recogiendo su cabo con la ayuda del bichero, o bien pasaremos un cabo propio por la argolla que tiene la boya para tal función. La longitud del cabo de amarre que vamos a dar va a depender de las condiciones meteorológicas y de la proximidad de otros barcos. Asemejamos esta maniobra a la acción de fondear, ya que el barco también va a bornear dependiendo de la acción del viento y de la corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestro radio de borneo para no interferir en la posición de otros barcos que también están amarrados.